Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Una tarde más, como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conversación con dos invitados muy especiales que ahora pasaré a presentarles y que nos van a hablar de la relación entre los judíos, los Medici y el gueto de Florencia. Y lo harán hablando de 3 siglos, desde el 1570, cuando este gueto fue establecido, hasta ese 1895 aproximadamente, cuando el gueto desaparece. Para ello, como decíamos, contamos con Pier Gabriele Mancuso, director de The Eugene Grant Jewish History Program en el Medici Archive Projects, y Alice Legué, Curatorial Fellow de En Sit and Rub Lapidus, también en el Medici Archive Project. Así que, sin más por mi parte, les voy a pedir que nos hablen de un proyecto muy especial, una exposición que puede verse ahora en el Pitti Palace de Le Galerie de Uffizi en Florencia y que lleva por título The Jews, the Medici and the Ghetto of Florence. Esa exposición ha sido creada, son ellos los comisarios, ha sido creada por los dos invitados que hoy nos acompañan y por eso me gustaría que nos hablasen del contenido de esta muestra, de lo que se puede ver en ella y de esa relación tan especial que unía a los judíos, los Medici y al gueto de Florencia. Pierre, Gabriele, Alice, cuando queráis. Good evening, everybody. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. En primer lugar, queremos dar las gracias al Centro Sefarat Israel por invitarnos y por darnos la oportunidad de presentar esta exposición. Llevamos muchos años preparando esta exposición. Empezamos hace ya 10 años para ver cómo podíamos presentar si los judíos habían contribuido al auge del poder de los Medici. El último duque de Toscana, el último duque de la familia Medici, tiene esta relación y la historia de esta exhibición, bueno, pues se remonta hace 10 años. Empezamos a trabajar en esta idea de la relación entre los Medici y los judíos. A partir del año 2016 empezamos a ver algunos documentos en el Archivo Nacional de Florencia. Vemos que en Italia, en Florencia, hay unos archivos. Cuando las ciudades iban ganando su independencia, eran ciudades-estado, ¿no? Y tenían ahí un archivo con los documentos. Y en este archivo, en unos días encontramos cientos de volúmenes en las que se describía al gueto de Florencia. Este gueto se estableció en el siglo XVI y el de Venecia también en el siglo XVI. El gueto de Florencia es el resultado de un largo proceso político que arrancó a mediados de ese siglo. Había el Gran Duque que se fue acercando a la Iglesia, a la curia. La idea era pedirle al emperador que le diese un título y como no lo obtuvo, lo que hizo fue dirigirse a la Iglesia. Y para obtener este título de Gran Duque, esta es una hipótesis histórica, lo que aceptó fue aceptar una serie de medidas con los judíos, con la imposición de esta señal, ¿no? Es decir, tenían que llevar los judíos un trozo de tela amarilla y también las mujeres en su ropa. En el año 1570 pidió a uno de sus burócratas, a Carlo Pitti, que elaborase un censo de la población judía en el que recopilaba información sobre los judíos que vivían en la Toscana, y este se considera que es uno de los censos más exactos en la edad contemporánea. Carlo Pitti lo que hizo fue recopilar muchos documentos sobre los judíos que vivían en el territorio del ducado y también obtuvo un documento elaborado por la antigua familia Medici sobre los judíos. La idea era crear esta información sobre los judíos y también sobre el número de judíos que vivían en la Toscana. Antes de que se estableciese el gueto,
La población era de unos cientos de personas, una comunidad muy pequeña. Y había algunos lugares esparcidos por toda la Toscana, con 2, 3 familias en cada comunidad. Estaban en pueblos, en aldeas, en la antigua Toscana. Para que se hagan una idea, en aquella época, antes de que se crease el gueto, solo había 80 judíos en Florencia, una de las principales ciudades italianas. No sabemos por qué la población era tan reducida, pero así era. Y luego vemos qué pasó con el establecimiento del gueto. Los judíos de la Toscana llevaban mucho tiempo ya allí. Sabemos que llevaban allí por lo menos desde el siglo XII. Lo sabemos por fuentes indirectas. Hay algunos manuscritos que se han encontrado y que ahora están en Londres y en Oxford. Hay biografías de personas en las que se habla de la historia familiar. Hay documentos de personas de Florencia y era gente que luego viajó a Inglaterra y se decía que venían de Florencia, o sea, que venían ocupando ya esta zona desde hacía mucho tiempo. No les he dicho que una de las principales características del gueto de Florencia es que el gueto pertenecía a la dinastía dominante y esto es algo único. Y esto tenía muchas consecuencias en cuanto a los documentos, los archivos, etcétera. Una vez que Carlo Pitti fue recopilando esta información sobre los judíos y luego cuando se intentó copiar el modelo español de 1492 de expulsión de los judíos, el duque decidió no expulsarlos, pero adoptar un sistema de guetos. Para ellos era mejor que los judíos estuviesen allí en guetos. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora por qué. Cosimo I, el gran duque, era una persona muy pragmática y decía, si los judíos son beneficiosos para nosotros en un entorno libre, les daremos un entorno libre. Eso es lo que pasó con la paz de Livorno. Pero si ponerlos en guetos es beneficioso para nosotros, pues los pondremos en guetos. Y eso fue lo que pasó. Identificó una zona del centro de la ciudad. Justo en el centro de la ciudad había un conjunto de edificaciones de la época medieval o incluso de la antigua época romana y bueno, se fueron modificando para acomodar los requisitos de este gueto. Lo que se buscaba era cerrar la zona, aislarla del centro de la ciudad y dejarlos ahí. Era posible porque era un bloque que estaba justo en el medio de la ciudad, en el centro, al lado del Batisterio, al lado del Duomo, a unos minutos del Mercato Vecchio y del Palazzo Vecchio, que son las zonas de comercio y las zonas de poder político de la época. Estos edificios fueron confiscados por el Estado por una cifra bastante reducida, de unos 2.000 florines, que no era mucho, y una vez que se confiscaron, se transfirieron al registro de propiedades reales, es decir, al registro de propiedades de bienes inmuebles de los Medici. Los propietarios de estos edificios no recibieron dinero en metálico, sino lo que recibieron fue una cantidad que se depositó en el Monte di Pietà, que es una especie de banco de caridad que se fue convirtiendo poco a poco en una herramienta financiera de la familia Medici. Por eso, el gueto era una propiedad privada de los Medici, lo cual es fundamental. Es el motivo de esta exposición, porque al ser privado, este gueto estaba supervisado, controlado a diario por parte de las autoridades de los Medici, por parte de los burócratas de la administración. Lo pueden ver ustedes aquí. El rectángulo azul. Aquí ven el gueto que estaba al lado del Batisterio del Palazzo Vecchio, que era el centro del poder político, y en esta zona de aquí, en estos dos cuadraditos, ven el mercado antiguo, es decir, el mercado popular.
El gueto, pues, forma parte del centro de la ciudad, está en el corazón de la ciudad, con lo cual esto es un poco contradictorio porque se establece un gueto pero se les pone en el centro de la ciudad. Y la única manera de hacer que fuesen invisibles era dividir el gueto en dos zonas, la zona externa y la zona interna. Les voy a mostrar cómo funcionaba. ¿Ven ustedes estos muros aquí? Bueno, pues esta es la parte externa que se daba a cristianos y luego en la parte interior, el gueto interno, se daba a los judíos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que se crea un gueto que está oculto, no se ve desde fuera. No se puede ver a los judíos desde fuera, no se les oye, no se sabe dónde están. Pero dentro hay un gueto, un sistema que funciona como el gueto de Venecia antes que este. El gueto, como les decía, tenía que ser supervisado. Todas las propiedades privadas de los Medici contaban con una gran supervisión. Esto quiere decir que había un control diario. Todo lo que pasaba en estas propiedades quedaba perfectamente registrado por parte de los burócratas, los administradores. En el caso del gueto, hay como 6 o 7 descripciones textuales del gueto y estoy hablando de volúmenes bastante importantes, de 1000 a 2000 folios, donde pueden ver ustedes la descripción del gueto, tal y como era en aquel momento. Ocasionalmente, a principios del siglo XIX, las autoridades también pedían una descripción visual del gueto, en este caso, mapas. Estos mapas, estos planos, se fueron realizando de manera muy detallada. Aquí ven las distintas habitaciones, las escaleras, y estos planos luego fueron detallándose cada vez más. Se abreviaban las descripciones, contaban únicamente con los detalles imprescindibles porque muchos detalles se podían ver en los planos. Y en el siglo XVIII se produjeron los mejores mapas de esta época. Y esto es algo que no se había dado nunca en ningún otro gueto en Europa, ni en Italia, ni en otros países de Europa. Nunca hasta aquel momento se había elaborado un registro tan exacto, con tanto detalle. Teníamos una descripción aquí de todos los espacios del gueto. Con esto les estoy hablando de todas las habitaciones, las escaleras, cualquier recoveco del gueto quedaba registrado aquí, en estos planos. Intentamos ver cómo podíamos aprovechar nosotros esta información. En el año 2018 pusimos en marcha el proyecto para elaborar el mapa del gueto. Es el nombre del proyecto y también los tenemos aquí en botellas que se pueden comprar como obsequio. Al final, el objetivo del proyecto era ver las características arquitectónicas, demográficas del gueto según ese material y según otro material que se ha encontrado en los archivos, del que hablaremos más adelante. Hemos intentado combinar ambas cosas. En primer lugar, queríamos tener un modelo físico del gueto para ver qué aspecto tenía en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII. Lo que hicimos fue recortar todos los planos, hicimos como un collage y los unimos en esta imagen, los digitalizamos y luego los convertimos en un modelo en 3D. Este es el primer prototipo que elaboramos en el año 2017-2018. Y el primer prototipo, aunque era el primero, era muy exacto debido a toda la información que había en estos documentos. Luego elaboramos ya un segundo prototipo mucho más detallado. Aquí vemos el aspecto que tendría a mediados del siglo XVIII con el segundo gueto adicional creado en 1705. Aquí tenemos la fragmentación, los distintos edificios, unos más altos, otros más bajos, porque son de distintas épocas. Fase tardía romana, la época medieval.
Aquí vemos el gueto nuevo, el nuevo gueto creado por Cosimo III, otro gran duque en el año 1705, que luego se cerró en el año 1715. Y esto es lo que queríamos hacer con la exposición. Nosotros queríamos crear un modelo para ver el gueto como un lugar, como un espacio. Después vimos que hacer una exposición únicamente con el gueto como espacio no bastaba. Necesitábamos explicar por qué se había creado el gueto, qué había pasado, cómo se llegó al gueto, cómo estaban los judíos antes del gueto y después. La exposición que ven hoy en Florencia va desde el año 1447, uno de los ancestros de Cosimo I, de la familia Medici, decide dar la oportunidad a algunas familias judías a que viniesen a Florencia. Bueno, pues ese es el principio de todo. Los judíos, como les decía antes, vivían en la Toscana y en Florencia antes de 1447, seguramente desde el siglo XII. Sabemos que muchos judíos que vivían en la Toscana eran judíos italianos, que pertenecían a lo que se conocía como los hijos de Roma. Ahora el punto era ver cómo contar esta historia. Uno de los problemas que teníamos a la hora de preparar esta exposición era contar la historia de personas que no escogieron nunca esta imagen como forma de comunicación. No es algo que se pueda comparar con el mundo cristiano. No había personas que creasen imágenes para la oración, no había retratos de los rabinos. Entonces, teníamos que ver cómo podíamos contar la historia de estas personas sin contar con las imágenes, con lo cual lo que hicimos fue quedarnos con los objetos, objetos de la vida cotidiana, objetos que usaban estas personas en su día a día. Es difícil porque estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV, y aunque uno los encuentre, es difícil ver también qué uso se les daba. Al final, la idea era ver la época desde antes de la creación del gueto hasta que acabó el gueto. Les voy a ir explicando estas fases y luego le cederemos la palabra a Alice. Después de la emancipación con la llegada de Napoleón y con la dinastía de Habsburgo, el gueto sobrevivió. Una vez que los judíos se fueron, después de la unificación del país, el gueto pasó a ser un lugar vacío. Y se dio un fenómeno de sustitución. Los judíos salieron del gueto y otras personas pasaron a ocupar estos edificios. La mayoría eran personas pobres, de la clase proletaria. Y se convirtió en un gueto urbano, algo que vimos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era una parte del centro de la ciudad, pero ya no era una zona judía, era un gueto urbano, lo cual era bastante moderno para la época. Voy a ceder la palabra ahora a mi amiga Alice, que nos va a contar los principales componentes de la exposición. Me gustaría decirles brevemente que la exposición se terminará el día 20 de enero, así que si pueden venir ustedes a Florencia y visitarla, les invitamos a ello. Hay 6 secciones. Si tienen preguntas sobre la presentación, se pueden poner en contacto con nosotros, pueden hacer preguntas, nos pueden criticar, pueden añadir, hacer comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, hemos organizado un catálogo, una colección y hemos creado un viaje cronológico. Hay 6 secciones, como les decía mi compañero, ven los títulos ahí: antes del gueto, los judíos y el imaginario bíblico florentino, hacia el gueto, dentro del gueto de Florencia, historias fuera del gueto y el gueto después del gueto.
En el caso del catálogo, hemos contado con la colaboración de varios académicos a los que estamos muy agradecidos. Contamos con 15 ensayos y abarcamos un periodo de 5 siglos. Aquí tenemos más de 100 elementos que abarcan este periodo cronológico. Empezamos nuestra exploración en la Florencia del siglo XV, en la época de Cosimo, el Gran Duque, y llegamos hasta finales del siglo XIX, cuando ya se desmanteló el gueto. Uno de los principales desafíos en cuanto a la organización técnica de la exposición era la gestión de los espacios. La exposición la pueden ver en el Palazzo Pitti, que es uno de los principales edificios históricos de la Toscana, en Florencia. Es un museo que pertenece a la administración de la Galería de los Uffizi, pero también es un palacio nacional, con todas las restricciones que esto conlleva. Dentro del Palazzo Pitti hay 2 salas muy amplias, la sala del Fiorino y la sala de la música. Y para optimizar la experiencia de los visitantes, dividimos los espacios para generar distintas salas temáticas en función de la escenografía. El objetivo hoy no es presentarles toda la exposición en esta presentación, sino darles una idea de lo que hay con una selección de objetos, con algún elemento de cada sección. Antes de la creación del gueto, como les decía mi compañero, la comunidad judía de la Toscana contaba con unos 700 miembros, más o menos, excluyendo a aquellos que estaban en Pisa y Livorno. En las comunidades más pequeñas la gente trabajaba en la artesanía o en el pequeño comercio y algunos eran prestamistas. En la primera sección vemos manuscritos redactados por escribas judíos y luego decorados por cristianos. También vemos 2 retratos muy importantes. El primero es de Cosimo, a la izquierda lo pueden ver, y el segundo de Branzino. Además, vemos un registro de préstamos, lo ven en el centro de la imagen, del Banco de 4 Pavoni. Nos lo ha prestado el Archivo Nacional de Florencia. La exposición ofrece también material como este mapa en el que se puede ver la comunidad judía en la Toscana y una descripción detallada de todos los objetos que se exhiben. La segunda sección es asombrosa desde un punto de vista visual. Tampoco voy a desvelarles mucho, pero tenemos aquí un tapiz enorme de Branzino y vemos aquí el atractivo estético de estas obras. Contamos con una representación de 5 metros como la que ven en pantalla. Cosimo I se identifica ya en esta historia con el héroe bíblico Joseph, que fue vendido como esclavo, pero que luego se convierte en una figura prominente en Egipto. El objetivo de esta sección es mostrar cómo la presencia judía en Florencia no era meramente una presencia física. Los Medici llevaron a muchas figuras bíblicas a la altura de héroes cívicos. David, Judith, destacan las relaciones que se establecían entre las identidades sociales y religiosas durante la época de los Medici en Europa. En la sección 3 vemos ya lo que es la creación del gueto. Aquí hay retratos de las principales personalidades responsables de la creación del gueto, Cosimo I y Carlo Pitti. Tenemos estas obras del Museo Bargello. Aquí vemos también un contexto político y teológico, y por ello también se puede ver
esta misiva papal Cum Nimis Absurdum, que estableció los cimientos del establecimiento del gueto en Roma y en otras ciudades dentro de lo que eran los estados papales. En la cuarta sección vemos lo que es el núcleo de la exposición. Aquí está el modelo en 3D del gueto de Florencia y también hay contenidos de realidad virtual en los que vemos las sinagogas y otras zonas en 3D. Con este modelo en 3D contamos también con fragmentos originales del gueto que nos muestran también cómo era su disposición arquitectónica original. Hay una visión también del siglo XVII del antiguo mercado de Filippo Napoletano y una colección de objetos del Museo Judío de Florencia. Esto muestra la importancia de la comunidad judía que floreció durante esta época a pesar de las normas de segregación. En la sección 5 vemos lo que son los retratos de dos personas que vivieron en el gueto: el pintor judío John Austilio y el comerciante y viajante judío Moise Vitakasuto. Aquí tenemos una oportunidad única, pues, para presentar al público por primera vez una selección de cuadros de Austilio que le habían encargado desde la familia Medici. Al mismo tiempo y en paralelo vemos los viajes de este comerciante a Europa cuando intentaba vender uno de los mayores diamantes que jamás se había visto en Europa, y esto mostraba también la permeabilidad de las fronteras del gueto durante el siglo XVII. Cuando se suprimieron estas normas contra los judíos, pasamos ya a la sección 6. Después de que se suprimiesen estas normas, pasamos ya a los periodos napoleónicos y la exposición concluye destacando la destrucción del gueto en el siglo XIX. Las fotografías son el principal medio informativo de esta sección. También hay algunas acuarelas y vemos cómo los judíos fueron abandonando el gueto y cómo pasaron ya a vivir en él otras personas de la clase proletaria, creando el gueto urbano. Gracias a los archivos tenemos fotos de la demolición y también de los últimos momentos o del último momento de vida de esta zona del gueto, donde vemos cómo se celebraron dos carnavales de estilo oriental, lo ven a la izquierda, y también otro carnaval chino 2 años después. Para concluir, los objetos que se muestran y los instrumentos que tenemos para ir narrando la historia, pues, y este catálogo, tanto en italiano como en inglés, intentan que el público pueda ver la comunidad judía en la época, en la cultura, la relación entre los Medici, los judíos y la ciudad desde un punto de vista político, histórico y también cultural. Muchísimas gracias por su atención. Al revés, Alice, Pierre Gabriel, los agradecidos somos nosotros. Enhorabuena por este importantísimo trabajo de documentación que habéis hecho y yo diría casi de arqueología sobre el gueto sobre el gueto de Florencia. Yo tengo algunas preguntas que supongo que también a nuestros oyentes les habrán surgido escuchando vuestra presentación. Esta destrucción del gueto, por qué realmente se produce? Y por otro lado, no sé si hay, en el momento en el que el gueto se destruye, si hay algún interés por preservar las muestras culturales, artísticas que la comunidad judía pudo haber dejado en él. No sé si en aquel momento, estamos hablando del año 1892, 1891, no sé si hubo un intento por preservar algunas muestras culturales judías que pudieran conservarse en el gueto. Maybe I can answer. A lo mejor puedo responder yo. Sí, vale. En 1865, Florencia se convirtió en la capital del nuevo reino de Italia
y en general hubo un cambio en el sistema político, se intentó renovar la ciudad y poder elevar la importancia de la ciudad para ya no ser meramente una ciudad italiana, sino una capital europea. Con lo cual hubo distintos proyectos para la renovación urbanística y la destrucción del gueto formó parte de este proyecto de renovación urbanística. En aquel momento el gueto ya no era un gueto judío, era un gueto urbano y se convirtió en el símbolo de la necesidad de llevar a cabo esta limpieza de la ciudad. Y se llevó a cabo, por lo tanto, esta destrucción en el año 1892 y 1895. Y parte de este contexto intelectual florentino y también la influencia británica de la época intentaron proteger el centro histórico, no únicamente el gueto, sino todos estos edificios más antiguos que estaban en el centro de la ciudad y que tenían además reminiscencias de la época medieval. Un ejemplo muy importante es la iniciativa de Vernon Lee, un escritor británico, una escritora británica que intentó proteger todo el centro de la ciudad, creó una asociación y consiguió recopilar 11.000 firmas para que se detuviesen las demoliciones, pero en el caso del gueto llegó tarde y está claro que consiguió que no se demoliesen algunos edificios en la zona del Ponte Vecchio, pero no el gueto. A mí me gustaría añadir algo más. La destrucción del gueto se vio también por parte de los judíos como una manera de renovar la sociedad, ¿no? Transfirieron las sinagogas del gueto a otras zonas de la ciudad. Es que ya no quedaba nada de lo que era la vida judía en el gueto, con lo cual esta destrucción se vio como un avance social, histórico, porque se eliminaban los recuerdos de la persecución y nadie en la comunidad se oponía a este proyecto de demolición. Cuando se destruyó el gueto, todo el mundo dijo, fantástico, muy bien, con esto se acaba con el régimen anterior, con el sistema anterior. Y ya por último, yo siempre entiendo que esto es muy complicado para los comisarios de una exposición, pero a mí me gustaría preguntaros, de todas las piezas que se exhiben en esta exposición, que como decíamos se puede ver en el Petit Palace de la Galería Uffizi en Florencia, en ese museo del que antes Alice nos hablaba también, de todas las piezas que se exhiben en esta muestra, ¿cuál creéis que representa o que es el paradigma o que es un poco la quinta esencia de la producción cultural o de la vida que tuvieron los judíos durante casi estos 3 siglos en este gueto de Florencia? Good question. Sí, muy buena la pregunta. Muy complicada, sí. Imagino. A lo mejor las inscripciones que les he mencionado, pero no, a ver, Gabriele, que nos diga también. A ver, yo estudio filología, paleografía y lo más importante que no está aquí en este PowerPoint es un par de manuscritos en Florencia en el siglo XV, en el que hay un trabajo que hicieron escribas hebreos y también artistas cristianos, y hay incluso Biblias que se hicieron con unas decoraciones muy bellas por parte de artistas cristianos y aquí vemos una combinación perfecta entre lo que es el contenido hebreo y otros elementos no hebreos, como por ejemplo esta decoración por parte de artistas cristianos. Aquí hay una combinación, una amalgama de estas dos tradiciones. Una que viene de lo que es las bellas artes y por otro la contribución de los
académicos, de las personas, de los expertos en literatura hebreos. Y solo tenemos 2 manuscritos, están en la exposición y para mí son el mejor ejemplo de este diálogo judeo-cristiano. A lo mejor puedo compartir la pantalla y les muestro las imágenes de los objetos a los que hace referencia Pier Por Gabriele. supuesto. Aunque sí tenemos que decir que Pier Gabriele nos ha dado la excusa perfecta ahora sí para desplazarnos hasta Florencia y visitar esta magnífica exposición que sin duda pinta muy bien, pero desde luego si tenemos esas imágenes sería estupendo, Alice. I'm trying, but if it's not working, maybe. Es que no funciona esta parte. No te preocupes, Alice, porque como Perdón. decía, es la excusa perfecta para que visitemos esta magnífica exposición. Enhorabuena de nuevo por haber levantado virtualmente de nuevo el gueto de Florencia, porque realmente es lo que habéis hecho. Es lo que habéis hecho. Ha estado fantástico. Recordamos de nuevo que Pier Gabriele y Alice son los comisarios de esta exposición de Jews de Medici and the Ghetto of Florence, que puede visitarse hasta el 27 de enero en el Pitti Palace de la Galería de los Uffizi en Florencia. Así que muchísimas gracias, Alice, Pier Gabriele, por acompañarnos esta tarde aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Thanks to you. Thanks everybody. Muchísimas gracias. Gracias. It was a pleasure. Un placer.